Han hecho algunas preguntas del chat, por medio del chat. Dice, ¿cuál fundoplicatura está indicada de DOR o Nissen? Me imagino que es para la calasia, ¿no? La fundoplicatura de DOR, no es la Nissen para calasia. Después el doctor Renzo me pregunta, ¿es igual fluoroscopía de esófago que esofagograma varitado? ¿Y esofagoscopía es igual que endoscopía? Bueno, la fluoroscopía del esófago es en el momento. Se tiene prendida, digamos, es un proceso radiológico, la fluoroscopía, con el fluoroscopio, donde el paciente toma la sustancia de contraste, deglute, y nosotros estamos viendo todo el proceso a la fluoroscopía. El esofagograma varitado es una radiografía del esófago con bario. Eso es un esofagograma varitado. Y la esofagoscopía es el estudio del esófago por medio de un endoscopio, ¿no? La esofagoscopía es igual que la endoscopía alta, ¿no? En la endoscopía alta se estudia el esófago y el estómago, hasta duodeno, ¿no? Otro doctor, el mismo doctor Renzo me pregunta, ¿cuál es mejor, la esofagocardiomiostomía o la fundoplicatura? Bueno, estamos hablando de dos cosas diferentes, ¿no? La esofagocardiomiostomía es el tratamiento para la calasia y la fundoplicatura es el tratamiento para la enfermedad de reflujo gastroesofágico. O sea, son dos cirugías para cada patología. Después me hacen una pregunta donde dice, buenas noches, ¿en qué condiciones es mejor la exploración quirúrgica biliar que la CEPRE? Bueno, no es tanto el tema, estamos hablando de patología esofágica, pero le voy a responder. Dice, ¿en qué condiciones es mejor la exploración quirúrgica biliar que la CEPRE? Bien. La CEPRE es de elección para la coledocolitiasis. La CEPRE es de elección para los pacientes con colangitis aguda, ¿no? La quirúrgica se puede hacer la exploración de la vía biliar en aquellos pacientes que están en shock. Aquellos pacientes que están en shock, ya inestables hemodinámicamente, el gastroenterólogo no va a poder hacerle un procedimiento que es la CEPRE, porque está en shock, está hipotenso, y a este paciente no lo pueden llevar a una sala de endoscopía. Este paciente o la paciente debe de entrar a sala de operaciones de manera urgente para abrir la vía biliar, sacar la pus, ponerle un drenaje y así tratar de estabilizarla. Bien, vamos a continuar entonces con la clase. Sí. Teóricamente dijo que la fluoroscopía era de elección. Pero doctor, en la práctica no pueden tratar a los pacientes porque justamente están con molestias, están con disfagia. Entonces no sé si hay otro método, y la endoscopía tampoco. No. Entonces hay otra forma de poder quitar el esófago. Perdón, no es el esofagograma, es solamente el hecho de de pasar la sustancia de contraste, que es un volumen menor que para un esofagograma. Entonces, a través del fluoroscopio se va observando la formación del divertículo, porque es líquido, o sea, eso lo puede tolerar mejor que el sólido, ¿no? La endoscopía no es la mejor indicación para diagnóstico.
es la visualización del divertículo de Zenker a través de la sustancia de contraste. Ya está hecho el diagnóstico. Sí. Bien. Otra patología del esófago es la llamada el anillo de Chatsky o anillo en B. Esta lesión o esta patología que se da en el esófago tiene la forma circular y solamente es un repliegue de la mucosa, ¿no? Solamente es un repliegue de la mucosa y se encuentra a nivel inferior del esófago, como se muestra acá, ¿no? Muy cerca a la unión esófago-gástrica, muy cerca a la unión esófago-gástrica. Este anillo de Chatsky también puede causar disfagia. El tratamiento generalmente es solo médico. Algunos casos pueden ser tratados por vía endoscópica, solamente haciendo dilataciones de este anillo de Chatsky cuando tienden a estenosarse o cuando tienden a cerrarse. Es una patología infrecuente. La otra patología es los divertículos epifrénicos. Epi encima del diafragma. O sea, del esófago a nivel casi al momento de cruzar hacia el hiato esofágico, ¿no? Estos divertículos epifrénicos son también pseudodivertículos de pulsión, donde solamente hay mucosa y submucosa. No tienen capa muscular. Hay asociación entre una obstrucción distal, por ejemplo, acalasia, o un cáncer de esófago distal, estenosado, cerrado, puede originar un divertículo epifrénico. Es decir, el divertículo epifrénico diagnosticado hay que buscar otra patología, como la acalasia, como el cáncer de esófago distal. La indicación quirúrgica de estos divertículos epifrénicos cuando son pequeños son asintomáticos. Solo cuando son sintomáticos se le puede ofrecer el tratamiento quirúrgico que es por vía torácica esencialmente, ¿no? Y cuando está asociado a hernias hiatales se puede hacer por vía laparoscópica. Este es el proceso de estos divertículos epifrénicos, ¿no? Que se pueden diagnosticar también con estos estudios de esófagograma varitado, que es el que va a determinar el diagnóstico, de diferentes tamaños también. Vamos a ver los tumores del esófago, que pueden ser benignos o tumores malignos. De los tumores benignos, unos van a depender del epitelio, como los papilomas, los pólipos, los adenomas, raramente, mucho más raramente quísticos, y los que van a depender de tumores no epiteliales están los miomas, el leiomioma, que es el más común. Desde ya puedo decir, el leiomioma es el tumor benigno más común del esófago. Y otras combinaciones de rhabdomiomas, fibromiomas. Acuérdense que el esófago tiene una capa muscular longitudinal externa y circular interna. Y otro grupo de no epiteliales van a depender de los vasculares. Hemangiomas o linfangiomas que también se pueden dar a nivel del esófago. Y otros tumores mesenquimales de origen graso, sobre todo el lipoma, el mixofibroma, los schwannomas, neurinomas, que son tumores mesenquimales más frecuentes, más comunes, de los tumores benignos no epiteliales mesenquimales. De los tumores malignos también son dependientes del epitelio, como el cáncer epidermoide
y el adenocarcinoma. El cáncer epidermoides, el cáncer escamoso o espinocelular también llamado así, y el adenocarcinoma. Y los no epiteliales, leiomiosarcoma, melanoma maligno por el tipo de epitelio y los carcinosarcomas, ¿no? Dependientes del tejido conjuntivo. Los tumores benignos del esófago no son frecuentes. Más o menos es el 20% de los tumores esofágicos y no se traducen mucho en la parte clínica porque son pequeños, no llegan a desarrollarse como tamaños muy grandes, y cuando lo hacen cuadros obstructivos o sangrado, ¿no? Se van a originar en la misma pared del esófago. Como dije, si algo les pueden preguntar es ¿cuál es el tumor benigno más común, más frecuente del esófago? Es el leiomioma. Los más infrecuentes son los schwannomas. Les estoy poniendo el más frecuente y los más infrecuentes. Schwannoma, que es este tumor de Abrikosov, y los neurinomas. El leiomioma es un tumor generalmente pequeño, que no se traduce clínicamente. A veces son diagnosticados endoscópicamente por casualidad, cuando se están haciendo endoscopías por otra causa. Muchos son transmurales. Los que más se manifiestan son aquellos que crecen más hacia la luz, ¿no? Que están inmediatamente después de la submucosa, empujan la submucosa, empujan la mucosa y hacen, como ven en las figuras, un tumor más evidente. Pueden originar disfagia o regurgitación en algunos casos. Entonces, el leiomioma es el tumor benigno más frecuente en el 75%. Pueden estar a través de la propia pared o pueden ir hacia la luz, ¿no? Hacia el crecimiento intraluminal. El 60% de los leiomiomas se da en la parte distal, en el tercio distal del esófago. El 10% en el tercio proximal. Entonces, los leiomiomas se presentan más en la parte distal del esófago. Como hemos dicho antes, la clínica generalmente son asintomáticos. Los síntomas lo va a dar el tamaño del leiomioma, y sobre todo los que van a crecer hacia la luz esofágica. El tratamiento, si son asintomáticos, como decía, ni a veces son diagnosticados. Cuando son intramurales tampoco es más difícil el diagnóstico. Cuando son ubicados a nivel cervical o torácico o abdominal, porque es la extensión del esófago, puede hacerse por toracotomía, por laparotomía o por vía endoscópica también. Estas son las formas en que se pueden observar los leiomiomas cuando están creciendo hacia la luz, que son los que más problemas van a dar. En el caso del cáncer de esófago, miren, esto es bien importante que lo denotemos. Dentro de todos los órganos del aparato digestivo, o dentro de todo lo que es el tubo digestivo, el cáncer de esófago es el menos común. Más común es del estómago, del colon, ¿verdad? Pero a pesar de que es el menos común, es el de peor pronóstico. Es el cáncer que tiene peor pronóstico. Podría ser una pregunta, ¿no? El cáncer de peor pronóstico es esofágico, gástrico, duodenal, intestino delgado, colon, recto. No sé, por poner alternativas.
definitivamente el de peor pronóstico son las del esófago. Debido a de que el comportamiento biológico de estos cánceres son bastante agresivos. Recuerden que el esófago no tiene serosa. Y el hecho que no tenga serosa hace que rápidamente invada a los órganos que están contiguos. De alguna manera, las otras vísceras huecas que tienen serosa, al final es de alguna manera un elemento que retarda retarda la progresión de la enfermedad local. El cáncer de esófago rápidamente da metástasis linfática. Por eso es que su pronóstico es el peor pronóstico que pueda haber. El crecimiento del tumor de forma radiada o radial invade a estructuras vecinas rápidamente, sea a nivel torácico, sobre todo a nivel torácico, del esófago torácico, ¿no? La cirugía generalmente cuando se le ofrece cirugía, es paliativa. ¿Por qué? Porque por ser muy agresivos, porque rápidamente dan metástasis, prácticamente son irresecables. El ser tan radical en el cáncer de esófago más bien va a mayor morbimortalidad, ¿no? Ya que el propio órgano, por la ubicación que tiene, su resección es de alta mortalidad, de alta morbilidad y mortalidad. Es más, cuando han sido resecados, se puede hacer una resección total del esófago, será reemplazado por un tubo gástrico o será reemplazado por el colon, ¿no? Con una anastomosis a nivel del esófago cervical, y entonces eso conlleva pues a complicaciones postoperatorias mayores. La sobrevida del cáncer de esófago es muy pobre, 5 hasta 20% a los 5 años. Y una característica más del cáncer de esófago es que es altamente recurrente. Supuestamente se operó, supuestamente se resecó el esófago, pero miren, hasta un 40% después de haberle sacado el esófago, recurre la enfermedad. Por lo tanto, es un pronóstico malo, es un pronóstico grave el que tiene el cáncer de esófago. En caso del cáncer epidermoide, el 95% de las neoplasias malignas del esófago son el cáncer epidermoide y el adenocarcinoma. Pero de estos dos, el cáncer epidermoide es mucho más frecuente en general. La primera neoplasia maligna del esófago es el cáncer epidermoide. El segundo es el adenocarcinoma. Es el adenocarcinoma, en forma general. Ya hemos dicho que los cánceres de esófago son los más raros, los menos frecuentes de todo el tubo digestivo. Su comportamiento es muy agresivo, hacen rápidamente metástasis, tienen alta recurrencia, alta recidiva. El cáncer epidermoide. Miren, el 50% del cáncer epidermoide se da en el tercio medio del esófago. O sea, en el esófago torácico. Es el más común, tercio medio. 2. El cáncer epidermoide está asociado al alcohol y al tabaco. Son dos factores de riesgo muy marcados. Alcohol y tabaco. Miren, un paciente que haya tenido esofagitis cáustica
es el factor de riesgo más potente para cáncer epidermoide, no para adenocarcinoma, para cáncer epidermoide, que es lo que hemos visto en antes con respecto a la acalasia. La acalasia de larga evolución más bien va a la adenocarcinoma. Es más frecuente que haya un adenocarcinoma después de una acalasia que el cáncer epidermoide. Están asociados también con divertículos epifrénicos. Está asociado a la ingesta de bebidas o comidas demasiado calientes. Están asociados a la radioterapia, pacientes que hayan recibido radioterapia de otras causas o por otras causas. Esa enfermedad o el síndrome de Plummer-Vinson también está asociado a cáncer epidermoides, y la queratodermia también está asociado a cáncer epidermoide. Entonces, estos son los factores de riesgo asociados a cáncer epidermoide. Mientras el adenocarcinoma, haciéndolo comparativamente, se da en el tercio distal en el 90%, cáncer epidermoide en el tercio medio en el 50%. El adenocarcinoma está relacionado a la enfermedad de reflujo gastroesofágico, o sea, al final, esófago de Barrett. Bien claro eso. El esófago de Barrett está asociado al adenocarcinoma, no al cáncer epidermoide. Enfermedad de Plummer-Vinson, queratodermia, están más asociados, o divertículos epifrénicos, están más asociados a cáncer epidermoide. Sí está en común, digamos, el consumo de alcohol, tabaco, más en el cáncer epidermoide, menor influencia en el adenocarcinoma. Entonces, epidemiológicamente, ahí hay esas grandes diferencias. Los síntomas, la disfagia es el más común. Siempre primero a sólidos y después a líquidos. Pérdida de peso, signos o síntomas de cáncer de esófago, dolor retroesternal, es muy característico, regurgitaciones hasta tos. En etapas avanzadas se suman los problemas respiratorios, neumonías, derrames pleurales, muchas veces fístulas tráqueoesofágicas cuando el tumor está más localizado a nivel torácico, adenopatía cervical, supraclaviculares, que pueden llevar disfonía por invasión del nervio frénico, compromiso del nervio frénico, va a ir con disfonía, odinofagia cuando hay invasión mediastínica, y otras veces cuando el tumor es muy grande, una masa grande, comprime a la vena cava superior y puede dar ese síndrome de la vena cava superior. Los métodos de estudio, la endoscopía es el que va a permitir hacer la biopsia para el diagnóstico real de un cáncer de esófago. Muchas veces cuando hay un cáncer ya más complicado con estenosis, puede ser un inconveniente en este procedimiento endoscópico que no permite la progresión y un estudio completo del esófago. Cuando no hay estenosis, se puede hacer un estudio más completo y biopsiar de varios lugares para poder hacer un diagnóstico anatomopatológico adecuado, ¿no? Son imágenes de estos tumores malignos. El esófagograma con bario es el que va a localizar con mayor exactitud la ubicación del tumor, la extensión local del tumor. Si hay estenosis, como pueden ver ustedes acá,
la ubicación, la estenosis que se da cuando la infiltración es, cuando la forma de invasión del tumor es por infiltración, que hace toda esta imagen de todo un esófago estenosado, ¿sí? Y estenosis, hasta estenosis mucho más severas. La ultrasonografía endoscópica es el método de elección. Nos va a dar mucha información. Porque este método de la ultrasonografía endoscópica determinan, como se ve aquí, las 5 capas ecogénicamente. Técnica más sensible para el estadio, ojo, técnica más sensible para el estadio local y determinar el TNM. Es el único que nos puede determinar el TNM. Más preciso que la tomografía, sobre todo para determinar los ganglios cuando hay metástasis linfática. Son más evidentes los ganglios al hacer esta ultrasonografía endoscópica que una tomografía, por ejemplo. Nos va a dar las características de los ganglios. La precisión diagnóstica es mucho mejor, hasta un 90%. La limitación es la estenosis, ¿no? Claro, no progresaría la endoscopía y la aplicación de la ultrasonografía endoscópica. No da información si hay metástasis a distancia o metástasis sistémica. Básicamente es la que nos va a dar la información a través de la penetración del tumor por las diferentes capas del esófago. De esta manera, entonces, nos va a dar esa precisión a través de este estudio. La tomografía tóraco-abdominal con contraste da estadiaje, porque nos va a determinar la invasión tumoral a otros órganos. Pulmones, que es lo más frecuente, hígado, hueso, cerebro, cavidad pleural y hasta la cavidad peritoneal. Y cuando hay en la cavidad peritoneal se puede dar ascitis. Los ganglios mediastínicos mayores de 1 centímetro son patológicos y se pueden determinar ya con mayor facilidad a través de la tomografía con contraste. La invasión local del tumor puede ya orientar al cirujano el grado de resecabilidad posible que pueda haber o no. O en todo caso, la gran invasión local haría que sea irresecable y tal vez solamente un tratamiento paliativo. Hay muchas formas de estudiar los cánceres de esófago, resonancia, el PET scan, sobre todo para determinar metástasis, a través de la toracoscopía o laparoscopía, broncoscopía para determinar si hay invasión a la vía aérea o no, y eso prácticamente pues contraindica la resección. La tomografía es un examen que nos va a dar el estadiaje, eso es lo más importante, el estadiaje clínico, por supuesto. Quiero ser muy enfático acá para tratar de simplificar todo este rollo del TNM, pero teniendo en cuenta primero que la mucosa tiene estas 3 partes. Tiene al epitelio, luego tiene a lo que se llama la submucosa, luego viene primero la muscularis mucosae, después viene la submucosa, después viene ya la capa muscular. Recuerden que no tiene serosa. Entonces, ante los tumores que van creciendo, en este caso el T,
El TIS, por ejemplo, ¿qué es el TIS? Es el tumor in situ, que está a nivel epitelial, solamente en el epitelio. Luego, el T1, que va avanzando hacia la lámina propia de la mucosa, ¿no? El T1A y el T1B, que va a ir hasta la submucosa. Creo que esto es lo que debe de quedar bien claro. El cáncer temprano del esófago es el cáncer que abarca la mucosa hasta la submucosa. Si el tumor invade la capa muscular, ya es un cáncer avanzado. Basta que llegue, como aquí el ejemplo, a la capa muscular, ya se determina un cáncer avanzado, donde al no haber la barrera de la serosa, rápidamente va a hacer metástasis ganglionar y por extensión de la enfermedad va a comprometer a los diferentes órganos que están alrededor. El tratamiento que puede ser quirúrgico, que lamentablemente es lo que menos se les ofrece, paliativamente o de manera antes de la cirugía, quimioterapia preoperatoria, sobre todo para aquellos tumores que se puede reducir y después entrar a una cirugía que se pueda resecar con mayor facilidad. Es decir, tumores grandes que al principio pueden ser irresecables, que reciben neoadyuvancia, quimioterapia preoperatoria, pueden lograr reducir el tumor y así entonces al final ser resecable, ¿no? Combinaciones de radioterapia o quimioradioterapia o terapia láser. En todo caso, lo que se le puede ofrecer como tratamiento va a depender del estadio de la enfermedad. ¿En qué estadio vamos a tener al paciente en el momento del diagnóstico? ¿No? Si la reserva funcional del paciente, sobre todo a nivel cardiopulmonar, nos va a permitir hacer una gran cirugía de esofaguectomía con reemplazo de estómago o de colon. El estado nutricional, sumamente importante para mantener al paciente y sobre todo que tenga éxito las anastomosis que se puedan hacer. El estado nutricional es vital para que las anastomosis que se haga pegue bien, no haga fístulas o no haga dehiscencias, que sería la catástrofe en estas anastomosis a nivel esofágico, por ejemplo. La técnica que se pueda ofrecer, la intención siempre debería ser curativa. Pero, sin embargo, la mayoría de los tumores, de los cánceres de esófago, son diagnosticados tardíamente, donde casi el tratamiento que se le va a ofrecer es paliativo, ya no curativo, ¿no? Lo ideal es la resección completa del tumor más linfadenectomía y eso podría mejorar mucho el pronóstico. Pero ya hemos hablado de las características de este tumor, que ni siquiera eso va a permitir hacerse, ¿no? Ya que la esofagotomía de por sí, esta cirugía es de alta mortalidad, que se puede hacer por vía transtorácica, pero de alta mortalidad. Cuando se ha sacado todo el esófago, esofaguectomía, se puede reemplazar el esófago con un tubo gástrico. Se hace la cirugía para formar un tubo gástrico. Y otras veces se puede usar el colon, ¿no? Es una esófago-coloplastía, se llamaría, perdón. Esófago-coloplastía
sería la otra alternativa. Y cuando ya el cáncer es avanzado, es irresecable y está estenozando la luz, no queda otra que ponerle stents, implantes, para evitar el cierre muy precoz o muy rápido del esófago. Ya son medidas últimas que se pueda dar, ¿no?